Muy buenos días, me presento, soy Jorge Luigi Bisaca, psicólogo clínico con enfoque cognitivo-conductual y especialista en TOC. El día de hoy hablaremos sobre el TOC homicida y filicida desde una perspectiva clínica y terapéutica. Este subtipo de TOC se caracteriza por pensamientos intrusivos violentos que generan miedo extremo y que son completamente egodistónicos para la persona. El TOC no es el único. Bueno, no es únicamente una fijación por el orden o la limpieza, en realidad es un fallo en el sistema de alarma del cerebro. Aquí vemos como un estímulo cotidiano, por ejemplo, un cuchillo, una imagen o un pensamiento automático activa inmediatamente un escenario catastrófico. Entonces aparecen las dudas obsesivas. ¿Y si pierdo el control? ¿Y si hago daño a alguien? Aunque no exista intención real, el cerebro interpreta la como intrusión como una amenaza urgente y extremadamente peligrosa. En esta diapositiva observamos las estructuras cerebrales implicadas en el TOC. La corteza orbitofrontal actúa como un detector de errores y amenazas, y el cíngulo anterior aumenta la sensación de alarma e incertidumbre. Y la amígdala cerebral activa miedo intenso, respuesta emocional. Por eso el pensamiento intrusivo no se siente simplemente como una idea pasajera, se siente como una emergencia real que exige ser resuelta inmediatamente. Aquí aparece un concepto fundamental, la diferencia entre ego sintónico y ego distónico. En conductas egosintónicas, los pensamientos están alineados con los deseos y valores de la persona, pero en el TOC ocurre lo contrario. Los pensamientos violentos son completamente egodistónicos, es decir, generan horror, culpa y rechazo intenso. El sufrimiento aparece precisamente porque el contenido obsesivo contradice profundamente la identidad moral del paciente. Las instrucciones obsesivas pueden manifestarse de distintas maneras. Algunas aparecen como pensamientos repetitivos en forma de preguntas. ¿Y si pierdo el control? Otras aparecen como imágenes mentales violentas y explícitas. Y también pueden surgir impulsos somáticos o sensaciones físicas que la persona malinterpreta como señal de peligro. El TOC utiliza cualquier formato mental para generar duda y ansiedad. La fusión pensamiento-acción es una de las distorsiones centrales del TOC. La persona comienza a creer que pensar algo violento equivale moralmente a hacerlo. Entonces interpreta el pensamiento intrusivo como evidencia de peligrosidad. Por ejemplo, si pensé esto, tal vez significa que realmente quiero hacerlo. Pero un pensamiento intrusivo no es una intención ni una confesión oculta. Es simplemente una actividad automática de la mente. Esta diapositiva representa el ciclo completo de TOC homicida. Todo inicia con una intrusión mental, luego aparece ansiedad intensa y miedo moral. Después la persona realiza compulsiones para sentirse segura. Evitar objetos, revisar emociones o buscar el seguro. Momentáneamente aparece alivio, pero ese alivio señala al cerebro que la compulsión fue necesaria para evitar convertirse en un asesino. Y así el circuito vuelve a empezar cada vez con más fuerza. Aquí observamos las compulsiones visibles de conductas de evitación, por ejemplo, esconder cuchillos, asegurar objetos peligrosos o evitar quedarse solos con hijos o familiares vulnerables. También aparece búsqueda constante de confirmación, comprobación emocional, aunque estas conductas disminuyen ansiedad temporalmente, terminan fortaleciendo el miedo obsesivo a largo plazo. Es muy importante diferenciar el TOC homicida de otros cuadros clínicos. En el TOC los pensamientos son egodistónicos y profundamente aborrecidos. En la psicosis puede existir ideas delirantes con pérdida de insight, el de darse cuenta. Y en la psicopatía no aparece culpa obsesiva ni miedo moral intenso. La persona con TOC no desea hacer daño. De hecho, suele ser extremadamente sensible moralmente y aterrorizada por la posibilidad de perder el control. Esta diapositiva explica el efecto rebote de los pensamientos. El famoso experimento del oso blanco demuestra que cuando intentamos no pensar en algo, terminamos pensándolo más en ello. Lo mismo ocurre en el TOC.
Mientras más intenta eliminar pensamientos violentos, más frecuentes e intensos parecen volverse. Por eso luchar constantemente contra las intrusiones termina fortaleciendo el problema. Muchas personas con este subtipo pasan años ocultando sus síntomas. El miedo a ser malinterpretados produce vergüenza extrema y retraso en el tratamiento. Muchos pacientes temen que si revelan sus pensamientos serán vistos como peligrosos, pero justamente el terror que sienten demuestra la naturaleza egodistónica del TOC. Aquí no hablaremos de la peligrosidad criminal, hablamos de un trastorno basado en el miedo obsesivo y las falsas alarmas cerebrales. El tratamiento con mayor evidencia científica es la exposición con prevención de respuesta. El objetivo clínico consiste en exponer progresivamente al cerebro el pensamiento intrusivo mientras se bloquean las compulsiones neutralizadoras. Por ejemplo, evitar revisar emociones, dejar de buscar certeza y abandonar conductas de evitación. Con el tiempo ocurre habituación neurológica. El cerebro aprende progresivamente que el pensamiento intrusivo no representa una amenaza real. Aquí observamos ejemplos de exposiciones terapéuticas. Una de ellas es exposición imaginal, donde el paciente escribe y lee repetidamente el peor escenario temido que disminuye la ansiedad. También existe exposiciones en vivo relacionadas con objetos evitados o situaciones temidas. La meta no es demostrar certeza absoluta, la meta es enseñar al cerebro a tolerar incertidumbre sin responder compulsivamente. Desde la terapia de aceptación y compromiso utilizamos la metáfora del pasajero indeseado. La persona es el conductor del autobús de su vida. El TOC aparece como un pasajero agresivo que grita amenazas e instrucciones violentas. El problema es que muchas personas dejan de conducir intentando pelear constantemente con ese pasajero. ACT enseña que no necesitamos eliminar completamente las intrusiones para continuar viviendo de acuerdo con nuestros valores. La meta es avanzar incluso en presencia de pensamientos incómodos. Y para finalizar, es importante recordar que el togo homicida y felicidad no convierte a las personas en violentas. Lo que existe es un trastorno obsesivo basado en el miedo, hiperresponsabilidad y falsas alarmas cerebrales. Con tratamiento especializado basado en la EPR y ya la recuperación es posible. Si te has identificado, escríbeme. Atiendo de forma presencial en Cuenca, Ecuador y de forma online a toda Latinoamérica. Muchísimas gracias.